proyecto faculta al gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica, entre comillas, esto claro, hasta tanto se establezca una fórmula automática. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo las prioridades a los beneficiarios de más bajos ingresos, se consigna en esta normativa. Hasta ahora, los ajustes de los haberes, recordamos cómo es ahora, hasta este momento, se dan en un porcentaje de incremento trimestral, cada 3 meses, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% de aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, por beneficiario, y otro 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem se toma el mayor valor entre el RIPTE. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que lo hemos escuchado nombrar? El RIPTE. ¿Qué es el RIPTE? Es un siglas que significa RIPTE. Remuneración imponible para el trabajador estable. RIPTE. Bueno, decíamos, para este último porcentaje, ese 50% de la movilidad, se tiene en cuenta el mayor valor entre el RIPTE y el índice general de salarios del INDEC. Si consigue la sanción en el Congreso, Milei dejaría de lado esta fórmula de actualización automática cada 3 meses, como se denomina movilidad, y pasaría a otorgar los aumentos por decreto, aumentos determinados que se determine el gobierno por decreto hasta que se genere una fórmula nueva para poder calcular esos aumentos. Durante el gobierno de Fernández, el gobierno anterior, se había modificado la reforma sancionada en el año 2017, en tiempos de Macri, cuando se generó un fuerte enfrentamiento legislativo, recordamos, con protestas en las calles. ¿Se acuerdan de eso, no? En el gobierno de Macri, de quienes estaban en contra de ese cambio. En este último caso, la fórmula se regía en un 70% en la base de la inflación y un 30% en los salarios. La fuerte aceleración de los demás precios implicó que ninguno de los dos mecanismos haya conseguido que los haberes previsionales no pierdan poder adquisitivo. En los últimos años, los jubilados reciben bonos para compensar esas pérdidas que arroja la fórmula. Una de las justificaciones que dan desde La Libertad Avanza es que como la inflación del último trimestre de este año será más baja que la del inicio del 24, de mantenerse el esquema vigente continuará la degradación de los ingresos, o sea, serían peores los ingresos. Esa es una de las justificaciones que dan para presentar este nuevo sistema que está incluido dentro, decíamos, de la ley ómnibus que ayer a la tarde fue presentada. Vamos a hablar justamente sobre este tema. Vamos a hablar con Adrián Trócoli, asesor previsional. Adrián, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Adrián, muy bien. Bueno, con la preocupación no solamente nuestra, sino también de muchos oyentes sobre este nuevo sistema. O sea, se eliminaría, vamos a decirlo porque pasa por el Congreso todo esto, ¿no? Es un proyecto que presentó al Congreso. Se eliminaría la movilidad esta cada 3 meses y pasaría a un sistema por decreto hasta que se regule un nuevo sistema. En líneas generales así sería lo que se desprende de esta ley ómnibus, ¿no? Exactamente eso es lo que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso, pero recordemos que hay un Congreso bastante fracturado, que tiene mayorías, nadie tiene una mayoría clara, y entonces básicamente es una expresión de deseos, no es que hoy el presidente tenga una mayoría, que le falten 2 o 3 votos y entonces pueda imponer una ley. La verdad es que por ahora es eso. Sí creo que esto es una estricta opinión personal, pero recién los números son objetivos, y desde el punto de vista técnico lo que tiene que suceder es que 129 diputados accedan a ese texto sin modificaciones. Poco probable, me parece, ¿no? Diputados, no, muy poco probable. Tuve contacto con varios diputados en el día de ayer. Habría digamos, esta oposición constructiva que siempre ha realizado el radicalismo, el PRO con un apoyo más directo. Habría una intención de estudiar el tema y apoyar alguna cosa, pero no con algunos límites. Todavía
hay una decisión partidaria clara, pero hay dos límites que los impone el derecho, en realidad, que se escapan a esto que yo decía recién como una expresión de deseos. La primera es que no se puede dar una suspensión sin límite temporario. Esto para arrancar. Uh-huh. No puede suspenderse la fórmula de movilidad en función de una emergencia si esa emergencia no tiene un tiempo. Recordemos que esto mismo pasó con el gobierno de Fernández, ni bien asume, uh-huh, se saca una ley de emergencia y entre los puntos estaba la suspensión de la movilidad de los jubilados. Esto genera ya el primer problema, la comparación con cuando esto sucedió en 2020, uh-huh, con prácticamente el mismo texto, implica un límite. Yo no creo que ningún diputado vaya a votar lo mismo cuando ya esto que se hizo en 2020 salió mal. Claro. Está ese antecedente. El antecedente es muy fuerte, uh-huh, desde lo político. Va a haber, no muchos, pero va a haber algunos diputados que estuvieron en ese momento, que han sido reelectos, no ahora, no necesariamente ahora, sino también hace 2 años, y que ya votaron esto y que les salió mal. Entonces, yo, no sé, puedo citarla a Vallejos, en ese momento diputada por el oficialismo, ya ni me acuerdo, por la victoria frente. Claro, vio cómo cambiaron de nombre. Pero en ese momento oficialismo, y dijo que les hicieron a votar una ley usó un lenguaje un poco soaz, pero una mala ley. Y en el medio se suspendió. Recordemos, números muy redondos, los jubilados de haberes más altos tuvieron un 25% de aumento durante 2020 por los decretos, y 36 puntos los que cobraban la mínima, contra una inflación del 41%. Entonces perdieron todo. Y eso no se puede repetir. Entonces, yo recuerdo parte del que tuve la hermosa experiencia de estar ahí, divina. Me imagino. En el debate parlamentario. Sí. Todo muy agradable, ¿no? Uno quiere hacer siempre, es como irse de vacaciones. Sí, más o menos. Bueno, estuve en el debate y muchos de los diputados de la oposición de entonces y de la oposición hoy, quizás la oposición que ayudaría en algunas de estas reformas, en muchas de estas reformas, que decían que no podía ponerse una ley de movilidad sin referencia a la inflación. Entonces, un límite posible sería, señor presidente, usted puede dar los aumentos por decreto, puede darle más a los que menos cobran, puede tener consideración por una u otra cosa, pero no se puede escapar demasiado de la inflación. Claro. ¿Qué tema? Se puede poner Qué tema difícil de tratar, de entender, de llegar a un equilibrio. Yo estaba pensando justamente en el sistema anterior, el que está vigente ahora, el de la movilidad, que como no compensa exactamente la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, tuvieron que recurrir a los bonos, constantemente bonos. O sea que el sistema también falla. Es malo, definitivamente, es malo. No, dos cosas. Yo de la ley actual, de la ley vigente, soy muy crítico. Desde el resultado final, o sea, porque si hubiera dado bien con una mala técnica legislativa, uno dice, bueno, la ley es mala, pero no produce ningún daño. Pero no, desde el resultado sin lugar a dudas, pero también desde la técnica. La ley esta es tan complicada que honestamente podemos pasar media hora tratando de explicarla y no se entiende, pero te doy 2 datos. Sí. Uno, no se usa en ningún lugar del mundo. Estamos hablando... Ya con eso... Sí, estamos hablando de la ley actual. De la ley actual, la ley la vigente. Que mandó el presidente Fernández, que después fue modificada, que decían que se parecía a la ley que se había votado en 2009 bajo la presidencia de Cristina Fernández, pero no es así. Digamos, esta ley que hoy está vigente tiene 2 cuestiones muy fuertes. La primera es un engendro. Cuando vos haces una fórmula demasiado complicada, yo tengo la teoría de que estás tratando de engañar a alguien.
¿sí? Si yo no puedo controlarla, no me sirve la ley. Me ponen el número que quieran. Y esto es la ley actual. Raíz cuarta de la diferencia anual. Una cosa complicadísima. Sí. Bueno, y me decía que no se utiliza en ningún país del mundo esto, me decía, esta ley que tenemos en vigencia ahora, la actual. Este engendro, yo en serio lo califico así, no se usa en ningún lugar del mundo, pero ni siquiera algo parecido, no es que le hicimos un retoque a la Argentina, no, esto no se usa en ningún lugar del mundo, no es lógico, y esto lleva a un problema, no esta unicidad que tenemos, esta cosa rara, sino que tiene un atraso, produce un atraso, y esto hace que nosotros, en parte, estemos dando movilidad con lo que pasó hace un año. Claro, cambiaron tanto las condiciones en el último año que genera desfasajes. Entonces, con una inflación prácticamente... Lo más probable, con una inflación del 2% mensual, estamos hablando dando actualizaciones del pasado con una inflación que va galopando estrepitosamente. Exactamente, es esa diferencia que tenemos entre la inflación que hubo hace un año y la inflación que tenemos ahora es, si se quiere, la principal, no es la única, pero la principal causa de que esta ley no funcione para ningún lado. Tiene otra, la ley es mala, pero ese es un problema. Entonces, nadie tiene dudas que esta ley hay que derogarla, cambiarla, mejorarla. Y esta situación nueva, que bueno, todavía no hay una ley nueva, sino que se elimina la anterior, la movilidad, este sistema anterior, y se dará los aumentos que se darán serán por decreto. ¿Y quién es el que establece el porcentaje del aumento? ¿De qué manera? Bueno, ahí hay mucha libertad, hay demasiada libertad. Por supuesto, vamos a poder opinar, cada uno va a tener una opinión distinta. Me cuesta entender que los diputados de Unión por la Patria digan que están en contra de esto, porque fue lo primero que hicieron cuando no existía la pandemia, no usamos esa excusa. Esto se dio a fines de 2019, no sabíamos qué pasaba en China, y acá se determinó que por 6 meses iban a dar los aumentos por decreto. Y esto fue con la excusa, o mejor dicho, bajo el fundamento de que la ley de Macri, esa de las 11 toneladas de piedra y demás, no cubría la inflación. Entonces se iba a dar por decreto no cubría la inflación, se puso una ley para cubrir la inflación, no cubrían la inflación, y salieron, como vos decís, estos decretos durante un año y 3 meses, en donde se dieron bonos, y la razón, considerando sexto, perdón, cada tanto me sale el abogado de adentro, son fuente de derecho los decretos. Los decretos, cuando reconocen que la causal para dar un bono es que los aumentos jubilatorios no alcanzaron a cubrir la inflación, más allá que le echaron la culpa a Ucrania, no importa, esto es otro problema, la inflación en la Argentina, es un hecho notorio que no podemos dejar de tener en cuenta. Y además, todos los diputados que hoy estarían votando más o menos a favor de este proyecto, más o menos, yo lo quiero aclarar, porque no creo que salga así como lo estamos hablando ahora, no como se envió. Se va a negociar, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No pasa con negociación. Los diputados estaban convencidos que había que poner una pauta de inflación. Sí. Entonces, le pueden poner un piso. Yo, pensando así, charla de café, no quiero darle demasiada seriedad a este comentario, pero lo digo, si le ponen un piso y dicen no puede tener más de un, 5% de diferencia con la inflación, bueno, ponemos un piso y en el caso que haya exceso de plata, no sé de dónde, se recuperará más adelante, no sé, algo que no se escape. Este es el punto, porque yo quiero que la gente entienda esto, lo que nos está escuchando ahora. Es probable que la movilidad de marzo, con la ley vigente, esté en el orden de 20-30%, como una exageración. Es decir, que se repita lo que pasó en diciembre. En diciembre tuvimos una movilidad del 21% y que ahora en 2 o 3 días va a terminar el trimestre con una inflación superior al 50%. Claro. Entonces nosotros, entre enero y marzo tenemos otro 50-55% de inflación, cosa que nos parece raro. Y tenemos una movilidad del 30%, vamos a decir que de mejor.
Estamos 20 puntos 20 abajo, puntos. perdimos otros 20. Claro, 20 más los 30 que habían perdido, 50% en 6 meses o 8 meses, no sé. Es que, claro, esto es inconcebible, no se puede. Entonces, no veo mal que en estado de emergencia, por unos meses, se suspenda esta fórmula de movilidad, se dé por decreto, pero que esos decretos cubran la inflación por lo menos. Que la empaten, aunque sea. Lo claro. que dijo, que la empaten. Claro, por lo menos. Ya ahí, que no empeoren. Esto es lo que expresó públicamente que era la idea el ministro de Economía. Caputo dijo que esta era la intención del gobierno. Bueno, si esa es la intención del gobierno, la podemos dejar por escrito y listo. Estamos todos de acuerdo. Ahí estamos. No es una chicana, ¿eh? No. Hagamos una ley, háganlo ustedes, pongamos un parámetro, algunos le pueden dar un poco más, un poco menos, pero no se pueden alejar de la inflación. Hay fórmulas para poner todo esto, y no estaría mal, por decirlo, no sé, por 6 meses, por 3 aumentos, no sé, algo. Pero fijar un poco los parámetros. Esto la primera parte. Y la segunda parte, hoy comentabas que hasta que se haga una nueva fórmula de movilidad. Y esa fórmula de movilidad en el proyecto queda a cargo del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso es una barbaridad, no es necesario. No es necesario que sea el Poder Ejecutivo. No, claro que no. Me parece que es un debate que se tiene que dar en el Congreso. Totalmente, claro, totalmente. Y ojo, yo estoy convencido que el método es muy simple. El Poder Ejecutivo diseña una fórmula, la manda al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo la retoca, la pule, la avisa, le da el ok, le pone alguna cosita. Pero a instancias de recordemos que esto no es una cuestión de Milei o del presidente de turno. Nosotros tenemos un sistema presidencialista en donde las políticas económicas las diseña el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, permitámosle diseñar las políticas económicas, pero que el Congreso convalide eso y le ponga no necesariamente un límite, sino alguna mejora. Cuando salió la ley de Macri, yo no creo que haya sido una mejora, pero Pichetto dijo en el Congreso en su momento que dar inflación pura no era lo ideal y que había un bono por mejora del Producto Bruto Interno y demás, y que eso significaba muy poca plata, y entonces en trabajo de comisión salió una fórmula. La fórmula me pareció que no fue genial, ni mucho menos. El problema que tenía la fórmula en realidad era muy simple, tenía un atraso, un rezago de hasta 9 meses entre que se medía la inflación y los salarios y se pagaba, y ese era un problemón. Más o menos lo que nos pasa ahora. Que si esos retoques podrían ser favorables. Más o menos. Entonces, permitirle al Ejecutivo que emita un proyecto y ese proyecto lo tratamos, no decir que haga lo que quiera. Claro, acá la determinación, lo fundamental es que los representantes del Congreso emitan, la respalden y la pulan, como decía usted, no más allá de que como estamos en un sistema presidencial, lo presente el proyecto, lo presente el Ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, la función fundamental la va a cumplir el Poder Legislativo, que de alguna manera también se va a hacer cargo del análisis como estábamos iniciando, de este paquete de leyes que denominan ley ómnibus que presentaron ayer en el Congreso, no solamente esto de las jubilaciones, sino un montón más. Sí, hay muchísimas cosas, hay 300 y pico, 600, ¿no? 600 y pico de leyes. 300 hojas. Le perdí la cuenta y por supuesto no lo leí. Y cualquiera que diga que entendió todo lo que están haciendo, no sé, es difícil ser experto en todo, pero sí te cuento que en la colegiatura, en lo que es la discusión de los abogados, hay una efervescencia importante. En lo personal creo que hay gente ofendida porque le tocan el trabajo y demás, y creo que algunas de las medidas, más allá que no están perfectas y que hay que corregirlas y que la redacción y que alguna que otra cosa, tienden a hacer trámites más sencillos. Entonces, yo no digo que el divorcio sea un trámite, pero la verdad es que casi. Entonces no estoy muy seguro de que tenga. Si yo me puedo casar
en un día. Registro civil. ¿Por qué no me puedo divorciar en el registro civil? Es que debería ser así. Por supuesto, si hay niños, si hay, no sé, quizás un patrimonio complejo y demás, bueno, perfecto, eso tiene que tener control judicial. Porque siempre todos los actos administrativos tienen un control judicial posterior. Pero quizás hacer algunos trámites más sencillos con intervención de un abogado para garantizar los derechos de aquellas personas que modifican el estado civil o en el caso de las sucesiones, pero que sean más fáciles, que sean más simples y además liberar al Poder Judicial para que se ponga a tiro con cosas que con las cosas más Entonces, importantes. En ese sentido, todo lo que sea más fácil me parece genial. Adrián, gracias por estos minutos, por charlar, por tratar de entender un poquito. Hay que esperar, le decimos a los jubilados, calma, tranquilo, tiene que pasar por el Congreso, se analizará y demás, pero bueno, la vamos a ir viendo. Primero tenemos que leerla bien, no solamente el título, leerla a fondo y después seguramente con más tiempo se analizará, pero tienen que pasar decisivamente por el Congreso y falta un tiempo para que se lleve a cabo. Sí, yo te iba a cerrar exactamente con esa conclusión. Primero, un mensaje de calma. Creo honestamente que en lo inmediato, por lo menos los efectos inmediatos de suspender la ley de movilidad, es bueno para los jubilados. Esto sin lugar a dudas, en lo inmediato. La contracara de esto es que no hay por parte del Ejecutivo, por lo menos por ahora, siempre Milei habló de una reforma de segunda generación y esto es un problema porque decirle a un jubilado esperá 5 años a que lo arreglemos, parece no va, es la reparación de lo que pasó hasta ahora, y te lo sintetizo en esto. El jubilado que está jubilado desde hace 5 o 6 años sufrió un problema con la ley de Macri que le atrasó la jubilación. Una suspensión con Fernández que le bajó, si estaba en un haber alto, 10% más. Y después la inflación que se lo comió crudo en los últimos 2 años. Resultado, hoy están cobrando los haberes más altos la mitad de lo que tienen que cobrar. Y es más, no es lo más alto, es un haber de 200.000 pesos, tiene... depende del resultado de diciembre, tiene una pérdida del 49% de su haber jubilatorio. Esto significa que alguien que cobra 200.000 tendría que estar arriba de los 400 para sacar un número redondo. Una locura, la diferencia, entonces, ¿no? La pérdida. No, es enorme. Recuperar esa pérdida que sufrió estos años tiene que ser rápido. Yo podría entender que el Congreso diga, bueno, le damos un plazo de 1 año y escalonado y en cuotas y qué sé yo, pero se tiene que recuperar. Si no, la justicia ha sacado algunos fallos menores. Todavía es evidente que no puede haber tratado este año que todavía no terminó, el año pasado tampoco, porque es un solo año, pero en el bloque creo que va a salir alguna sentencia pronto que arregle parcialmente, digo parcialmente porque quizás no cubra todo lo que pasó, la pérdida que tuvieron estos 6 años los jubilados, y que entonces sí, a partir de ahí esta nueva ley, cuando salga, mantenga el poder adquisitivo de los jubilados, pero hoy están tratando que no pierda más, digamos, de alguna manera un poco, esto a nivel intenciones, ¿no? Veremos cómo termina, pero sí hay una pérdida atrasada que por ahora no es materia de debate y me parece muy muy importante, pero como decíamos, un poquito de tranquilidad y esperar, verdad, sí. Y esperar también que el Poder Judicial le ponga un límite a esto, sabiendo que cualquier modificación, cualquier sentencia de saque la Corte no impacta en forma inmediata en el presupuesto, porque se paga, no digo cuántas gotas, pero tiene una demora además. Entonces creo que esto se va a terminar acomodando en los próximos meses. Adrián, gracias por estos minutos y felicidades para el próximo año. Muy muy feliz año nuevo y esperemos empezar todavía preocupados, pero con un poco de esperanza, porque algunas cositas tenemos la capacidad de arreglarlas. Gracias, Adrián, hasta la próxima. Un abrazo. Un placer. Igualmente. Adrián Trócoli, asesor previsional. Ser responsables y serios es nuestra forma de estar y permanecer. María Delia Sebastiani y un equipo de primera por Atlántica.